Ah, el señor Barba está con frío. Estoy con frío digo con calor. Y entonces está prendiendo el aire acondicionado y yo estoy muriéndome de frío. Y estoy pensando inscribirme en el Frente Amplio, frente a la dictadura de Rafael Rey, ¿no? La dictadura. Bueno, por cierto, ahora que habla de dictadura, el otro día, cuando formaron las comisiones, uno del Frente Amplio, si no me equivoco, fue el Arana, ¿no? Que su comentario, fíjense amigos, como al extremo que se llega, la democracia, los temas en la democracia se resuelven por mayorías, ¿no? Es decir, por votos. Por votos. Así es. ¿No? El señor declaró que las comisiones se habían hecho siguiendo la dictadura de los votos. ¿A qué nivel de demagogia se puede llegar? Y por supuesto, los medios lo publicaron y ningún periodista o reportero fue capaz de hacerle ver la estupidez que estaba afirmando ese señor, ¿no? Oiga, ¿cómo, hay que decirle, señor, ¿cómo que la dictadura de los votos? ¿De qué está usted hablando? No, nadie se le ocurre. Entiende. Ahora, ya que hablas de los rojos del Frente Amplio, la crítica de todos ellos ha sido más de lo mismo, dice, ¿no? Sí. Más de lo mismo, porque no estamos de acuerdo con el modelo. Muy bien, si no están de acuerdo con el modelo, yo quisiera que le digan al país cuál es su propuesta, cuál es su modelo, ¿no? Bueno, ¿Qué proponen? ¿Qué? ¿Subir las tarifas arancelarias? ¿Qué proponen? ¿Cerrar nuestras fronteras? ¿Nacionalizar las tierras y las industrias? ¿No? O sea, ¿qué es lo que proponen, no? Sí. Porque en el mundo solamente hay una economía, más o menos Estado, más o menos impuesto, pero siempre economía de mercado. Así es. No hay otra, ¿no? Y cuando se controlan precios, cuando se desincentiva la producción, cuando se genera demanda ficticia, etcétera, lo único que se consigue es colas de desabastecimiento, inflación, hambre, así es, como en Venezuela, como en Cuba, como en todas partes. Exactamente, ¿no? exactamente. Pero los periodistas lo dejan hablar, porque no tienen argumentos o porque no están preparados. De aquí nuestra insistencia, ¿no? En que hay que obligar a los periodistas a leer un poco, a estudiar un poco, ¿no? Porque de otra manera prestan los canales de televisión finalmente para que unos vulgares demagogos, ¿no? Sí. Hagan proselitismo político barato, ¿no? Sí. Así es. Con pura demagogia, con falsedades y estupideces que nadie les hace ver, que nadie deja, hace ver al público las barbaridades que están escuchando. Pedro Pablo Kuczynski, para seguir en el tema, como hemos comentado ahorita de Venezuela, aseguró que su política exterior se basará en tener relaciones amistosas y cordiales y que también se van a defender los principios democráticos. Consideró que en el caso de Venezuela se había producido una violación de los derechos civiles, humanos y básicos que han propiciado un conflicto con presos políticos. Pero aclaró que su gobierno no va a intervenir en las gestiones de sus homólogos. Bueno, yo aquí sí tengo una crítica. Yo creo que sí debería de intervenir. Y además debería de presionar el gobierno, no solo en declaraciones, sino de alguna forma efectiva, para presionar al dictador Maduro a respetar los derechos humanos y a respetar todas las barbaridades que están... Evidentemente hay que exigirle a PPK una posición más decidida en este tema, porque los asuntos de democracia y de derechos humanos trascienden las fronteras nacionales, todas las fronteras, ¿no? Y se convierten en temas de valor universal, ¿no? Y ahí donde haya una dictadura, allí donde haya violación de los derechos humanos, allí tenemos que estar todos juntos, ¿no? Todos juntos contra esos miserables, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? Sí. Y eso no lo debe de perder de vista PPK, que ha marcado una buena distancia con la dictadura, a diferencia de Humala, que tuvo el triste papel de ser una rabona de los intereses bolivarianos o de los intereses chavistas, ¿no? Sí. Y a propósito de PPK, esto me causa gracia, porque PPK dice, oigan, yo solo gano $3.000 al mes, estamos mal, dice, ¿no? Pero lo dice en un concepto general, ¿no? A PPK afirma que los sueldos en el sector público deben ser replanteados, porque de otra manera no se puede contratar técnicos de calidad que prefieren irse al sector privado o desaparecer de nuestro país, ¿no? Así que este es un tema que debe ser analizado profundamente, ¿no? Y evidentemente, ¿no? Si un técnico vale
cuesta, pues, ¿no? Yo no sé si el presidente Cuesta. gana 3.000, porque los ministros... No, ya cuando con todos los descuentos termina ganando aproximadamente, dice 3.000. De repente ha sacado mal las cuentas, porque Sí, no, en porque realidad... los ministros están ganando ahora 35.000 soles. Sí, claro. ¿Ah? O sea, con $10.000. Sí, sí, $10.000. Ese es el sueldo del presidente también. Lo que pasa es que Humala se puso 15.000 para hacer demagogia. No contaba lo otro que tenía. Ah, él se cambió. Claro, él se puso 15.000. Él se puso 15.000. Y él se ha quedado con el sueldo de los 15.000. Ponte pues PPK lo de los ministros, Sí, ¿no? pues, que es 35.000, ¿no? Así es. Y asunto, Sí, asunto se dio concluido. Ya se dio cuenta que gana poco. Sobre todo una persona como él, que yo no creo que va a meter mano. En cambio, claro, por PPK supuesto, no llega a robar, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, claro. entonces dice, muy poco, pues, no me alcanza. No, sí te alcanza PPK, no, ya no Sí, tiene... porque tiene los gastos pagados Tiene también. todos los gastos pagados, Sí, hombre, pues. ¿no? Pero entonces, de todas maneras, pensando en los técnicos del Perú, puede ser, ¿no? Sí. Puede ser, ¿no? Ahí Alan García empató con los ciudadanos en el sentido de que había, bueno, viniendo del gobierno de Toledo, que había un, Sí, pues. un despilfarro, sobre todo él se puso un sueldo, acuérdate, ¿cuánto fue? $18.000, ¿no? $18.000 $18.000 Toledo. Toledo. Hoy suena menos de lo que fue en esa época, ¿no? El conchudo de Toledo, digámoslo con claridad, porque ese también cargó con bastante... Le hicimos un escándalo y entonces se bajó con el dolor de su alma a $10.000 mensuales. Sí. Bueno, y aparte de las otras cosas que ahora van saliendo, ¿no? Bueno, ya que hablamos de PPK, ha puesto a varios intolerantes en su sitio, sin querer. A La República, a Rosa María Palacios, a Mirko Lauer, a Augusto Álvarez Rodríguez, a todos los caviares y rojos a quienes se les sale pues el dictador que llevan dentro y que no se dan cuenta por su mal disimulado antifujimorismo, porque habían escrito y habían sostenido que PPK y el gobierno actual tenía que hacer una alianza con los gobernadores y con los alcaldes, ¿no?, de todo el país, para pasarse por encima de la voluntad de la mayoría en el Congreso, un poco para gobernar contra Fuerza Popular. Yo creo que han comprendido, el PPK y el gobierno, han comprendido que se puede, como antes se decía, del APRA, me parece, o de los militares, ¿no?, que se puede gobernar sin el APRA, sin los militares, pero no contra el APRA o contra los militares, ¿no? La frase es, se puede gobernar sin las Fuerzas Armadas, eso, pero no contra las Fuerzas Armadas. Bueno, ¿no? Yo diría que eso se puede decir ahora también de Fuerza Popular. No es lógico seguir intentando gobernar como hizo Humala, con una especie de obsesión, ¿no? Por desprestigiar. Un caballo, completamente. Pues un caballo. Votamos por un caballo, ¿no? Y si tú eliges un caballo, ¿qué puede hacer? Caballada. Pues caballada, pues es lo único que puede hacer, ¿no? Ojalá el pueblo peruano haya aprendido la lección, yo lo dudo sinceramente, pero en fin, ojalá. Bueno, ¿por qué comentaba esto? Porque PPK ha usado una frase para contestarles a esos que predicaban esa estrategia, esa supuesta estrategia. Y dijo, hubo una elección en Venezuela y ahora el propio gobierno de Venezuela trata de mermar la autoridad de quienes ganaron la elección en el Parlamento. Entonces, lo mismo se puede aplicar aquí al Perú. O sea, el pueblo le dio la mayoría a Fuerza Popular, no pretendan que se desconozca el papel que les corresponde y el respeto que se le merece. Y bueno, una buena noticia es lo que ya todos sabemos, ¿no? Que la señora Julia Príncipe presidirá el Consejo de Defensa Jurídica del Estado y tendrá la responsabilidad de designar a los futuros procuradores, ¿no? Esta es una chica valiente que en su momento tuvo un papel importante y fue perseguida y castigada por los Humala y expectorada de su puesto, ¿no? A una mujer que tenía una historia intachable, ¿no? Así que me parece esta una buena reivindicación para ella y sobre todo para el Perú, que va a tener una procuradora, digamos así, de lujo, ¿no? Sí. Bueno, y el diario La República, ese periódico que siempre miente y a veces dice la verdad, publica hoy una noticia que quiero resaltar. La compra de 24 helicópteros de combate rusos, dice de combate, no son de combate, perdonen señores de La República, es que no investigan bien o no se enteran bien, porque los Mi-17, que son a los que se refiere, son helicópteros de transporte, ¿no? De transporte. Bueno, pero la compra de los 24 helicópteros de transporte Mi-17 rusos
que hizo el gobierno de Humala, el señor Cateriano, a un costo de 1.700 millones de soles, ha representado un gasto muy significativo. Al Ministerio de Defensa actual, al ministro actual, le llama la atención que se pagara un precio unitario superior a lo que se abonó durante el segundo gobierno de Alan García. Concretamente, durante mi gestión, que compramos 6 helicópteros idénticos a estos, idénticos. Para quedar bien, para pasarle la mano al gobierno anterior, la República añade, probablemente la diferencia significativa se deba a las características de cada máquina. No. Falso, porque son idénticos. El resumen, el gobierno de Humala, el señor Cateriano, que tendrá que responder por esto, gastó 1.700 millones. Al cambio significaron 580 millones de dólares. Entre 24 helicópteros significa que pagaron 24 millones de dólares por cada helicóptero. Cuando compré los 6 helicópteros, compré 8 en realidad, 6 Mi-17 y 2 Mi-35, esos sí son de combate, de ataque. Suponiendo que los Mi-35 costaran lo mismo, que eran mucho más caros que los Mi-17, que costaran lo mismo, si dividimos 109.7 millones de dólares, que fue lo que gastamos en los 8, entre 8, nosotros pagamos 13.700.000 dólares por cada helicóptero. Estos han pagado el doble. 24 millones por cada helicóptero, con las mismas características que los que compramos nosotros. Así que lo de la agencia de compras que inventó el gobierno de Humala y lo de las compras de gobierno a gobierno con las que se llenó la boca el señor Cateriano para decir que eso era fantástico, que era la solución, ahí están los resultados y lo que se viene en las investigaciones. Se van a sorprender, se van a sorprender con todo lo que va a ir saliendo paso a paso en este gobierno. Vamos a una pausa y regresamos con más noticias.